Buenas, yo soy el profesor Germán Acosta. Agradezco fundamentalmente a las autoridades del colegio por confiar en mí para hacer una alusión a esta fecha tan importante, que es la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y también agradezco al historiador Eduardo Míguez, que me asesoró para elegir cuáles son las cosas importantes para hacer alusión en vista de los avances de la historiografía argentina. En principio podemos decir que la conmemoración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el 9 de julio de 1816, y la visión que podemos tener hoy en el siglo XXI es algo muy dinámico, ya que palabras como independencia, soberanía, libertad, Estado y nación han ido cambiando con el tiempo, y a su vez la historia se construye a través del tiempo y se han dicho muchas cosas que no tienen que ver realmente con lo que pasó en ese momento. Es decir, a partir de la Revolución de Mayo de 1810 se pensó mucho tiempo de que era el primer gobierno argentino, y esto no es así. Si solamente esa fue nuestra querida Revolución de Mayo, tuvo que ver con una revolución ideológica, un cambio de orden político para dar respuesta a la invasión de Napoleón a España y la captura de Fernando VII. Como bien sabemos, en América del Sur había virreyes que el poder de ellos dependía de la relación y el vínculo con Fernando VII como rey. Al no estar más, desde 1808, el virrey con el poder que le daba el rey por la captura que estábamos diciendo de Fernando VII, se formó la querida Junta de Gobierno. Esta primera Junta de Gobierno, a la que le siguió la Junta Grande, a la que le siguió los triunviratos y luego el directorio entre 1814 y 1820, es el marco político en el cual debemos interpretar un poco la independencia. La idea de nación no existía, sobre todo la idea de nación argentina. Lo que existían eran una serie de identidades bastante complejas para verlas hoy día, y tampoco existía un Estado argentino. La idea de nación y de independencia en la Revolución de Mayo no estaba. A partir de la Asamblea de 1813, sí se puede decir que hay una primera idea de nación. Pero esta primera idea de nación fue eso solo, una idea. Pero que va cambiando dinámicamente con las guerras de la independencia y con la relación que tiene Buenos Aires con las provincias. Esas relaciones fueron bastante complejas, sobre todo porque Buenos Aires quería expandir la revolución, y no en todos los lugares había los mismos acuerdos, o el mismo acuerdo en este sentido. Y esto va a ir cambiando. Pero decíamos, en 1813 hay una primera idea de nación que se va a ir expandiendo, y al calor de la guerra de la independencia, sobre todo con la necesidad de San Martín, de las campañas libertadoras, de tener que representar a alguien, es que se empieza a empujar un poco y el Partido de la Independencia logra bastante influencia. Este Partido de la Independencia sabemos que estaba liderado por Belgrano, por San Martín y por otros restos. Hay que decir también que estas Provincias Unidas incluían al actual Uruguay, es decir, a la llamada Banda Oriental. Para 1816, tenemos que tener en cuenta que en 1815 en Europa triunfa la Santa Alianza y cae Napoleón, o sea, triunfan las monarquías. Y es por ello que se habla de que San Martín y Belgrano tenían mucho interés, o por lo menos creían conveniente, elegir la idea de monarquía y no de república para organizar políticamente nuestro territorio. Esto va a ir cambiando, porque también tiene que ver con que las repúblicas no fueron tal vez las mejores formas de organización política o más eficaces para estos territorios que se estaban independizando en América del Sur. O sea que no era por un gusto personal de San Martín y Belgrano, sino por una cuestión más de conveniencia política y de que sea efectivo este orden político. Sin embargo, la idea de república va a seguir, y lo que va a seguir es la influencia del liberalismo político francés a través de la idea de soberanía popular, es decir, soberanía en el pueblo, y de ciudadanía, es decir, ya no súbditos de un rey, sino ciudadanos iguales ante la ley. Este proceso se complejizó y no se zanjó la idea de si dejar una república o dejar una monarquía como idea principal. Mientras tanto, las guerras de la independencia entretenían, digamos, la situación política de América del Sur. El directorio, que estaba desde 1814 y que fue el marco político, como decíamos anteriormente, de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, va
a caer en 1820, justamente porque no hay acuerdo unánime de qué forma de gobierno adoptar. De hecho, en 1819, en otro proyecto de constitución, un segundo proyecto de constitución, tampoco se ponen de acuerdo de cómo organizar políticamente estos territorios de la actual Argentina. En 1820, decíamos, el directorio, que era el gobierno nacional de Buenos Aires, que no tenía tampoco una soberanía efectiva sobre las provincias, cae ante la invasión del supremo entrerriano Pancho Ramírez, que invade Buenos Aires en la primera batalla de Cepeda, y que lo que va a producir esto es la caída de ese gobierno y por lo tanto el surgimiento de las provincias. Provincias que van a tener sus constituciones, sus aduanas, sus organizaciones políticas concretas, es decir, que eran una especie de países apartes, o por lo menos estados apartes. Entre 1820 y 1829 lo que va a suceder es que va a haber un reflujo y organizaciones diferentes, tratados diferentes, hasta que la provincia de Buenos Aires asuma como gobernador Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas va a tratar de tener una influencia desde Buenos Aires que había perdido y organizar cierta parte de la actual Argentina, pero no toda, a través de lo que se llamó el Pacto Federal, que era la cuestión que estaba surgiendo, la idea de las autonomías de las provincias. Entonces armó una confederación de provincias y con esto derrotó al partido unitario, en cierta manera por un tiempo. Esta hegemonía de Rosas entre 1829 y 1852, hasta que se unen la Triple Alianza, es decir, sectores unitarios, sectores del país y también otros sectores federales, lo que va a hacer es que fuera derrocado Rosas en 1852 y vamos a tener otra realidad totalmente diferente entre 1852 y 1862, que ahora vamos a contar qué pasa. En esos 10 años van a existir dos unidades políticas. Por un lado, la Confederación Argentina y por el otro lado, el Estado de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en 1853 había sancionado una constitución federal y esa constitución no la había aceptado Buenos Aires, porque entre eso, Buenos Aires tenía que entregar la capital y la aduana, que era la que manejaba los recursos económicos de esas unidades políticas, de esa unidad política que era Buenos Aires. Y esto trajo un conflicto de guerras civiles hasta que se resolvió en 1880. Pero decíamos, entre 1852 y 1862, Buenos Aires es una cosa, una unidad política, y por el otro lado tenemos a la Confederación Argentina. Luego la batalla de Cepeda, que pierde Buenos Aires acepta cierta parte de la Constitución sancionada en 1853, es el principio de los acuerdos, pero luego va a haber otra batalla, que va a ser la batalla de Pavón, que va a ganar Mitre contra Urquiza, porque Urquiza se retira, y recién ahí podemos hablar de un Estado unificado que se llama la República Argentina. Entonces, con la presidencia de Mitre. Luego de eso, no se zanjó la situación, y recién para 1880 la ciudad de Buenos Aires deja de ser la provincia y pasa a ser parte de la nación. ¿Qué quiere decir esto? Que la aduana y el puerto, que habían sido la cuestión más importante, ya era de una entidad nueva que se había creado, que era el Estado argentino y la nación argentina. La nación argentina empieza a existir desde ahí se empiezan a crear las instituciones que podemos llamar nacionales. Entonces, recapitulando, en 1816, durante la declaración de la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata, lo que sucede es que se declara esas provincias, que todavía no eran el Estado argentino, que todavía no era la nación argentina, declaran su independencia con respecto a España y cualquier potencia extranjera.